Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer, es un honor, es un gustazo estar aquí, o mejor volver a estar aquí. Rafa y yo vinimos en diciembre, hacía un poquito más de frío, había un poquito menos de gente y toda la discusión que estábamos teniendo luego, las cervezas y todo eso era, pero ¿sacaremos este diputado? ¿No sacaremos este diputado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues claro que lo sacamos y tenéis una diputada en el Congreso de la que sentiros orgullosos y orgullosas. Y fijaos que ahora no discutimos si vamos a sacar ese diputado o esa diputada. Ahora de lo que estamos hablando, y ni siquiera lo dudamos, es de que vamos a ganar las elecciones el domingo que viene, que se va a abrir una nueva fase histórica en este país, una fase ilusionante, una fase que nos llena de esperanza, una fase que además acogemos con ganas, con ganas. Fijaos, yo llevo desde el principio de la campaña dando vueltas y claro, por la mañana en un sitio, por la tarde en otro, y toca hacer un poco de cartero y de trasladar que por todo el Estado, a lo largo y ancho del país, en los 4 puntos cardinales, las plazas se llenan de sonrisas, que la gente está motivada, que estamos fuertes, que estamos contentos, que estamos seguros de que esta oportunidad no la vamos a dejar pasar. Hay un pueblo digno, un pueblo alegre, un pueblo en pie que ha perdido el miedo y que se ha decidido a hacer algo que tampoco es tan extraordinario, que no le puede dar miedo a nadie, y es que en una democracia la convicción base, el principio más importante y más fundamental, es que el pueblo, todos y todas, cada uno y cada una de nosotras, tenemos el derecho y la obligación de decidir sobre los asuntos que nos afectan a todos. Durante demasiado tiempo han estado decidiendo por nosotros y por nosotras, y qué sorpresa, no decidían en función de nuestros intereses. Pues el día 26, metiendo esta papeleta de Unidas y Unidos Podemos en la urna, vamos a decirles que esa etapa se ha acabado, que aquí hay un pueblo digno, un pueblo en pie, que va a decidir por sí mismo y que va a ser el interés de las mayorías sociales y no el de la banca, no el de la oligarquía, no el de los privilegiados, quien guíe las políticas públicas en este país. Fijaos, yo me he impuesto empezar todos los actos en esta campaña, y así lo estoy haciendo, todas mis intervenciones, recordando a las víctimas de la masacre de Orlando, 55 personas que murieron por ser quienes eran. Y desde aquí me gustaría recordaros, como me encargo de las cosas de más allá de las fronteras, que hoy en día ser homosexual es delito en 75 países del planeta y que en 13 de ellos se castiga con la pena de muerte. Pues yo os digo que el gobierno de Unidos y Unidas Podemos va a impulsar una convención de derechos LGTBI a nivel internacional para que nunca más nadie sufra violencia o discriminación con impunidad por ser quien es o querer a quien uno quiere querer. La comunidad LGTBI es un ejemplo de lucha por la dignidad, por los derechos y por la igualdad, y nuestro apoyo será inquebrantable. Somos quienes no se reconocen en el espejo, en la imagen que el espejo devuelve de este país. Somos quienes durante todos estos años hemos mirado primero con sorpresa, después con indignación, a veces con desidia o con cabreo, una realidad que es insultante. ¿Cómo es posible que un país que es profundamente rico, un país que es la 9ª economía del planeta, un país que tiene a la generación mejor formada de su historia, un país con infraestructuras, con talento, con inteligencia, con capacidad, un país que tiene un pueblo solidario, un país que tiene un pueblo, como recordaba Rafa ahora, que se ayuda y que se apoya, un país con dignidad? ¿Cómo es posible que pretendan que nos acostumbremos a vivir en una sociedad donde 1 de cada 3 personas vive en la exclusión o en la pobreza, donde hay cientos de miles de familias a las que han echado de sus casas, donde la deuda pública ha pasado del 30% al 100%? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora nos dicen, nuestro sistema de pensiones está amenazado, es insostenible. Ha pasado la deuda del 30% al 100% porque nuestras pensiones sean caras. Ha pasado nuestra deuda del 30% al 100% porque la educación sea cara o porque la sanidad sea cara. Ha pasado del 30 al 100% para pagar nuestros derechos sociales, para pagar la dependencia. No,
ha pasado del 30 al 100%, porque las entidades financieras que se forraron durante años con burbujas especulativas, con la burbuja inmobiliaria, estafando con las preferentes, con todo tipo de comportamientos inaceptables y especulativos, cuando quebró la burbuja, lo que hicieron fue pasarnos la factura y decir: lo vais a pagar vosotros, lo van a pagar vuestros hijos y vuestras hijas, y lo vais a pagar con los derechos que conquistaron vuestros padres, vuestras madres, vuestros abuelos y vuestras abuelas. Somos quienes no se reconocen ahí y quienes dicen: no, no va a ser así. Hay un pueblo valiente que ha dicho que no, que ha dicho que los intereses de las mayorías sociales están por encima de los intereses de las empresas multinacionales. Somos quienes no entendieron, quienes siguen sin entender cómo es posible que el Partido Socialista y el Partido Popular cambiaran nuestra Constitución, la ley de leyes, la norma que tiene que regir nuestra convivencia, para escribir en el artículo 135 que con el dinero de todos y de todas, con el dinero de nuestros impuestos, primero tenemos que pagar a la banca extranjera, a la banca inglesa, a la banca francesa, a la banca alemana, y después, si queda dinero, pagamos las medicinas de nuestros mayores, pagamos las escuelas de nuestra juventud, pagamos los hospitales, pagamos los servicios públicos. Somos quienes no se reconocen en eso y quienes dicen: el artículo 135 tiene los días contados. Somos quienes no se reconocen en un país que ha expulsado en los últimos años a cientos de miles de compatriotas que no podían hacer su vida en condiciones de dignidad en su tierra y se han tenido que ir a buscar el pan fuera de nuestras fronteras. Somos quienes sienten indignación y rabia al ver que nuestro gobierno, en lugar de acompañar a su gente en un trance tan difícil, en lugar de facilitarles ese momento y en lugar de poner en cuanto fuera posible todos los medios a su alcance y a su disposición para facilitarles el regreso, para que vuelvan, lo que han hecho ha sido quitarles sus derechos, empezando por el derecho a la sanidad y terminando por el derecho más sagrado en una democracia, que es el derecho al voto. Somos quienes sienten indignación frente a eso, pero somos también quienes iremos a las estaciones y a los aeropuertos, no para despedirles entre lágrimas, sino para recibirles de vuelta a casa, porque queremos que nuestra gente que está fuera vuelva aquí a producir riqueza en su tierra. Somos, y esto creo que merece la pena repetirlo y hablar de ello, aunque solo sea por lo que les molesta, somos gente profundamente orgullosa de su pueblo y profundamente orgullosa de su patria. Porque la patria no tiene nada que ver con la sangre, ni con las fronteras, ni con el tamaño de las banderas. La patria es lo que te duele en el rostro de cada uno de esos jóvenes que se ha tenido que marchar del país. La patria es lo que te duele al imaginarles pasando días enteros buscando la oferta más barata para encontrar un billete para volver a casa por Navidad. La patria es lo que duele cuando uno se imagina a una abuela que conoce a sus nietos por Skype. La patria es lo que nos duele, las imágenes de vecinos desahuciados de sus casas ante la impotencia de quienes viven con ellos. Pero la patria es también el orgullo que se siente cuando esos mismos vecinos se plantan en la puerta y dicen: la vivienda es un derecho constitucional, y antes de echar a una familia a la calle, los vecinos y las vecinas nos ponemos delante para garantizar ese derecho. La patria es una idea de comunidad, es una idea de convivencia, donde la dignidad de cada uno y cada una de nosotros no depende de cuánto dinero tenemos en el banco, donde la dignidad no se hace compitiendo, donde la idea de nuestra dignidad depende de la dignidad de todos, especialmente de los que menos tienen. La patria es esa certeza de vivir en un lugar donde sabes que no depende de en qué barrio has nacido o cuánto dinero tienen tus padres, que tus mayores vayan a tener una pensión digna, que tus hijas vayan a tener una educación para ser libres, y que si tienes la desgracia de sufrir un accidente, tu gente, tu pueblo, tu patria no te va a dejar tirado, porque queremos vivir en una sociedad donde todos viven mejor si todos viven bien. Somos los que no reconocemos esta Europa. Quienes peináis canas entre vosotros, sabéis que para quienes lucharon para traer las libertades a este país, Europa era un símbolo de modernidad y de progreso, era un símbolo de libertades, era un símbolo de democracia, y hoy no nos reconocemos en esta imagen de una política europea desastrosa que se ha entregado a una serie de guerras en los últimos 15 años, ilegales, innecesarias e injustas, que han sembrado de miseria y de muerte, que han descosido las sociedades de nuestros países vecinos, y que hoy,
cuando las familias, las víctimas de esas guerras vienen a Europa para huir de la muerte, buscando sobrevivir con sus niños y sus niñas, Europa mira hacia otro lado, mientras familias enteras se ahogan en el Mediterráneo. No nos reconocemos en esa Europa. No nos reconocemos en esa Europa donde crece la xenofobia y la violencia y el fanatismo. No nos reconocemos en una Europa donde Austria no tiene un presidente xenófobo y de extrema derecha por apenas 30.000 votos. No nos reconocemos en esa Europa donde el Parlamento danés ha aprobado leyes para requisar las pertenencias y los bienes personales de las familias de refugiados que llegan hasta el país. No nos reconocemos en esta Europa donde el año que viene Marine Le Pen puede ser presidenta de Francia y donde hoy un mal llamado gobierno socialista está amenazando con meter en la cárcel a los trabajadores y las trabajadoras que llevan meses en pie luchando contra una reforma laboral injusta que no sirve para nada y que se ha inspirado de las reformas laborales que aprobaron aquí el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo estuve hace 2 semanas en Francia, algo menos de 2 semanas. Me reuní con los compañeros sindicalistas de la CGT que están liderando esa huelga y me contaron una historia en la que sí nos reconocemos. Me dijeron que estaban preparando el paro de una refinería para bloquearla en la huelga y cortaron el tendido eléctrico. Y al mismo tiempo que cortaban el tendido eléctrico para parar la refinería, restablecieron la corriente en las casas de las familias que no la podían pagar, que no podían pagar la factura de la luz. Así se defienden los derechos, así se conquistaron los derechos. El derecho a huelga no se conquistó pidiendo que se reconociera el derecho a la huelga, se reconoció haciendo huelgas. No nos reconocemos en esta Europa, donde autoridades no elegidas, donde los hombres de negro de la Troika imponen políticas de austeridad que generan inmenso dolor, inmenso sufrimiento social, que generan pobreza, miseria y exclusión, doblándole el brazo a gobiernos democráticamente elegidos. No nos reconocemos en esa Europa, pero precisamente por eso, precisamente porque los valores europeos son tan importantes, precisamente porque merece la pena pelear por un espacio de derechos y libertades, pelear por la democracia, por la justicia social, por la fraternidad y la paz entre los pueblos, precisamente por eso somos profundamente europeístas. Nosotros hemos pedido que los británicos voten para quedarse en la Unión Europea, pero no para que la Unión Europea siga como está. Hemos pedido que se queden para que Jeremy Corbyn gane las elecciones en el Reino Unido y el Reino Unido se una al campo de millones de voces que están reclamando un cambio profundo en Europa y que están mirando a nuestro país con ilusión, con esperanza y con ganas de que haya un gobierno por fin que tome la bandera de la defensa de la democracia y de los derechos sociales, que sea un ejemplo y que lidere un frente para cambiar esta desastrosa espiral de políticas de austeridad y poner a Europa donde siempre tuvo que estar, como un espacio de libertades y de defensa de derechos. Así que, cuando el día 26 vayáis a votar con vuestra papeleta de Unidos y Unidas Podemos, sed conscientes de que lo estáis haciendo para cambiar este país. Sed conscientes de que lo estáis haciendo para cambiar la realidad que os es más cercana, la de vuestros barrios, la de vuestras familias, vuestros vecinos y vecinas, la de nuestras ciudades y la de nuestro estado. Pero sed conscientes también, pensadlo aunque sea un segundito antes de meter la papeleta, de que lo estáis haciendo también por los millones de personas que en nuestro continente y fuera de él están peleando por las mismas cosas que nosotros y que están esperando que haya un gobierno en España que sea un referente y una bandera de la lucha por la dignidad y por la fraternidad entre los pueblos. Así que adelante, adelante con convicción. Esa coalición por la soberanía popular, esa coalición por la democracia y la fraternidad se va a abrir paso en nuestro continente y este país, como en los mejores momentos de su historia, está llamado a ejercer un papel fundamental para recuperar una Europa de los pueblos, una Europa democrática, una Europa soberana, una Europa que responda a las necesidades de las mayorías sociales y no a la de la oligarquía de Bruselas y no a la de la banca alemana. Por último, normalmente en estos actos, al principio de la intervención, agradecemos a la militancia, a quienes roban horas al sueño, a la familia, al ocio, a quienes antes de entrar a trabajar y después de salir echan horas pegando carteles, poniendo sillas, repartiendo panfletos, repartiendo pegatinas.
Y es fundamental y es importante que visibilicemos y que agradezcamos ese trabajo. Pero yo he querido dejarlo para el final porque a veces nos toca también poner deberes. Y a esa militancia, a los fundamentales, a los imprescindibles y las imprescindibles, quiero deciros que queda una semana y que tenemos que llegar a todas partes, que cada conversación cuenta y que con inteligencia, con frialdad, con racionalidad, con argumentos, porque los tenemos, que lleguéis y que en las barras del bar, en casa, en el trabajo, en todas partes, que hablemos con todo el mundo, porque esta oportunidad es histórica. Nosotros y nosotras vamos a heredar este país, porque tenemos un proyecto de futuro para él. Pero no es lo mismo heredarlo ahora que heredarlo dentro de 4 años. No es lo mismo, porque dentro de 4 años la hucha de las pensiones estará vacía, porque dentro de 4 años habrá más jóvenes fuera, porque dentro de 4 años nos habrán recortado más derechos. Es importante aprovechar esta oportunidad. Nos queda una semana. Y nos falta gente que convencer. Estamos cerca, como lo han dicho varios compañeros. Hace falta un último esfuerzo. Así que motivación, fuerza, energía, entrega, entusiasmo. De lo que hagamos en esta semana va a depender el modelo de país y el modelo de sociedad que hereden los que vengan detrás nuestro. En honor a los que vinieron antes, por los que vienen después, adelante, queda una semana, vamos a por ellos. Unidos y unidas, podemos. Y ahora, para presentar a quien habla después de mí, os voy a contar una pequeña historia. Hay una serie de televisión donde cuenta que va de política y donde cuentan una historia. Esa historia dice que van 2 personas por la jungla y se encuentran a un león, de pronto, y se quedan paralizadas de miedo frente al león, y entonces una de ellas se agacha y se pone a atar los cordones. Y la otra le mira y le dice, pero si tienes al león ahí enfrente, da igual, ¿para qué te atas los cordones si corre mucho más que tú? Y le dice, es que yo no tengo que correr más que el león, yo tengo que correr más que tú. Y esa historia es muy representativa de lo que significa que tu centro de trabajo sea el Congreso de los Diputados. Porque el que tienes al lado, que normalmente va muy bien vestido y con una corbata muy cara y tal, en cuanto te das la vuelta, te apuñala. En esas ocasiones y en ese entorno de trabajo entenderéis que los tuyos son muy importantes y que hacer piña y que cuidarse y que quererse y que trabajar juntos es fundamental para mantener aunque sea la moral y no caer en una depresión nerviosa. Pues es para mí un honor presentar a una compañera que en ese grupo parlamentario, incluso en los momentos más duros y más difíciles, en los momentos en los que más cuesta guardar la compostura en ese escaño, rodeados de esa fauna, los leones están fuera, dentro son peores, son menos nobles, presentar a una compañera que en esos momentos siempre, siempre, siempre tiene la serenidad, la sonrisa, la capacidad de generar un ambiente de trabajo productivo, agradable y con quien de verdad es un lujo y será un lujo seguir trabajando. Esta vez no en una legislatura fallida, sino redactando leyes que devuelvan los derechos a nuestro pueblo. Con todos vosotros, nuestra diputada Rosana.